El diputado Ramón Lobo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, vicepresidente de la Comisión de Finanzas, diputado por el Estado Mérida. ¿Cómo estuvo el proceso de postulaciones allá en el Estado? En primer término, permítame saludar a todo el pueblo venezolano y, por supuesto, mucha estima, mucho cariño a nuestro querido Estado, donde desarrollamos, tal como estaba previsto, el proceso que va a permitir proponer los hombres y las mujeres que el próximo 28 de junio se va a hacer una consulta o un proceso de elección universal, directa y secreta con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, una activación importante de nuestra estructura donde pudimos ver la participación, en el caso del Estado Mérida, de 514 unidades Bolívar Chávez, quienes se reunieron, se congregaron, hicieron la discusión y postularon, como muy bien está establecido, bajo la paridad de 50% hombres, 50% mujeres, 50% jóvenes, aquellos cuadros, aquellos militantes revolucionarios que, vuelvo y repito, van a ser escogidos. Dentro de ellos, teniendo un promedio de 12 camaradas por circuito, cuando se elige un solo diputado. ¿Cómo quedaste tú allí? ¿Quedaste entre los mejores votados, los más postulados? En el caso del Estado Mérida son 4 circuitos y particularmente nosotros participamos por el circuito número 2, que es Panamericana y el Páramo Merideño, capitales, Santo Domingo, Timotes, Mucuchíes, Pueblo Llano, y a nivel de la zona panamericana, Torondoy, Arapuey, Nueva Bolivia, Tucaní, o Santa Elena Arenales y mi querido municipio, que es Andrés Bello, cuya capital es La Zulita, donde hubo una participación importante y por supuesto el respaldo masivo, contundente por parte de toda esa militancia que nos compromete aún más con defender y profundizar el legado del comandante Chávez, que es una de nuestras premisas centrales. De allí, desde este espacio, invitar a toda nuestra militancia a activarnos, a trabajar como corresponde. Recordemos que vamos a un proceso interno entre camaradas y del mismo va a salir fortalecida mucho más nuestra organización conjuntamente con los partidos aliados para garantizar, cuando así lo determine el Consejo Nacional Electoral, una victoria electoral contundente Ramón, y garantizar la Asamblea Nacional Roja Rojita. Ramón, tú eres vicepresidente de la Comisión de Finanzas. Se acerca el 1 de mayo. Hay mucha expectativa con respecto a las medidas que se van a adoptar. Hay también muchos rumores de posibles medidas contra algunas empresas, en el caso de la empresa Polar. El presidente Maduro anuncia un revolcón. ¿Qué se espera para los próximos días en el ámbito de las medidas económicas o medidas que tengan que ver con el sector empresarial? Bueno, nosotros seguimos avanzando en la aplicación de distintas políticas y el presidente ha señalado y ha manifestado, y como ha sido una costumbre, durante los primeros de mayo siempre se realizan anuncios particulares, asociados en primer término a la variación en el salario mínimo, en el salario básico, en el salario integral del pueblo venezolano. Ahora, cualquier medida que tome el presidente Nicolás Maduro siempre va a estar orientada en función de nosotros lograr restablecer el funcionamiento normal de la economía nacional, la cual se ha visto perjudicada y distorsionada en estos 2 últimos años, producto de toda esta guerra económica que estructuras oligopólicas, estructuras monopólicas le han declarado a la familia Ahora, venezolana. ¿en qué se expresa esa guerra económica de fedecámaras o de empresas venezolanas contra el gobierno, contra el Estado, contra el país? ¿En qué se expresa eso? ¿En qué se expresa? Bueno, se expresa en disminuciones voluntarias en la capacidad de producción. Se expresa en procesos de acaparamiento, como muy bien nosotros lo hemos podido determinar. Se expresa en altas tasas de ganancia que genera una ola especulativa. Se expresa en diferenciación de productos. Y ahí es donde tú puedes visualizar con mayor fuerza que hay acciones deliberadas. Cuando hablamos de diferenciación de productos, es que le agregamos alguna variante particular para de esa manera sacarlo del esquema de la regulación. Se expresa también en todas unas acciones internacionales que nosotros hemos podido apreciar que se dieron el año pasado en función de buscar la manera de perjudicarnos en el mercado de capitales internacionales para evitar la colocación de los bonos, vamos a llamarlo de la deuda pública. Y por supuesto también se expresa en todas estas acciones que tienen como punta de lanza un mercado paralelo, un mercado negro. Todo eso conforma lo que nosotros hemos denominado la guerra económica, que no es un discurso, es una realidad. Ahí está esa expresión donde el gobierno viene tomando distintas medidas.
administrativas, pero también económicas con la finalidad, vuelvo y repito, de restablecer. Ahora, todo esto tiene su génesis particularmente a raíz de la desaparición física del comandante Chávez, a raíz del triunfo del presidente Nicolás Maduro, donde la oposición vio la posibilidad, no solamente la nacional, sino también la internacional, de salir de la revolución bolivariana al pensar que ante la ausencia física del comandante Chávez, el partido no existía liderazgo y no estaba organizado para asumir el reto que actualmente hoy estamos nosotros llevando adelante. Entonces, todas esas políticas que va a implementar y que viene desarrollando el presidente de la República tiene como objetivo central derrotar la guerra económica. Ahora, ¿no hay espacio, Ramón, para resolver por la vía del diálogo las diferencias con el sector privado, que se sienten a trabajar en un plan que permita resolver, por ejemplo, lo que son las inconformidades del gobierno con el sector privado y las inconformidades del sector privado con las políticas económicas? Eso es imposible en la Venezuela de hoy. Nosotros siempre lo hemos planteado. ¿Pero y por qué no se hace? No, lo hemos planteado y hemos buscado puntos de encuentro. Se hizo un diálogo, pero se limitó a lo administrativo meramente, no avanzó. Lo que tenemos que tener pendiente y estar en cuenta es que el Estado, el gobierno, tiene un papel que cumplir y los agentes económicos otro. Nosotros no somos enemigos del sector privado en ningún momento. Nosotros lo que hemos exigido es que el sector privado tiene que acopiarse al marco legal. Ahora, tú tienes que diferenciar entre aquellos sectores productivos que realmente apuestan a desarrollar su actividad económica y los que aprovechan la representatividad que le puede dar determinados espacios gremiales para ejercer su actividad partidista. Ahí es donde tenemos que colocarlo en la balanza. Nosotros hemos venido desarrollando mesa productiva, se hizo en el 2013, se generó parte del 2014, pero a la par de que estábamos en esas reuniones veíamos cómo determinados sectores siguen empeñados en buscar la manera de no conseguir un punto de encuentro para que entre tanto el Estado como el sector privado, quien produce más del 65% del Producto Interno no petrolero, es el que genera mayor nivel de empleo. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros en contra del sector privado? Enfrentamos a aquellos que utilizan, vuelvo y repito, esos esquemas gremiales para, de una manera u otra, buscar la manera de desestabilizar y dar el traste con la revolución bolivariana. Siempre hemos estado abiertos a esos escenarios y a esos espacios, pero es importante, y tengo que destacarlo de esa manera, que cada quien debe cumplir el rol que le corresponde al Estado venezolano bajo la soberanía que le da un pueblo y bajo la propuesta y la oferta electoral que estableció, pues debe ejecutar las distintas políticas económicas. Y ahora, el gobierno está en capacidad cumplir con el rol que le corresponde. Ahora, Ramón, el gobierno y el Estado venezolano está en capacidad de sustituir a los actores económicos privados, de sustituirlos de... No, nosotros no estamos hablando, y destaco, no estamos hablando de la sustitución ni de la anulación del sector privado. Ese es el mismo concepto que se maneja cuando también estábamos hablando de la tierra, de la propiedad privada. No en ningún momento. Nosotros podemos ver, y en el caso, por ejemplo, de Fedecámara, que tú lo mencionaste, en el año 2002 no había control de cambio, no había control de precio, pero Fedecámara se montó en el golpe de Estado. ¿Quién fue el presidente transitorio por 47 horas? El presidente PDVSA. Ahora es igual Jorge Roy que Pedro Carmona Estanga. Son las mismas estructuras. Son las estructuras pero que existen. ¿Tienen la misma intencionalidad, tú crees? Bueno, yo por ahí escuché a Jorge Roy decir que esto se arreglaba cuando Maduro saliera de la presidencia. Entonces, tal vez no lo dirán de manera taxativa, pero dejas en el ambiente ese escenario. Mencioné PDVSA porque vinimos en diciembre con el golpe petrolero, con el paro patronal. ¿Quién lo encabezó también? Fedecámara, conjuntamente con la CTV. Y entonces cuando tú te pones a visualizar. Ahora, recordemos que estas estructuras económicas, porque cualquiera puede decir, bueno, pero ustedes tienen 15 años en el gobierno. Claro que tenemos 15 años en el gobierno, pero las estructuras económicas datan desde la época colonial, con los grandes cacaos, después los grandes cafezales, después se vino la actividad petrolera y lo que ha venido es mutándose y adaptándose los grupos a la manera de apropiarse de la renta fiscal y en el caso venezolano, una vez que se establece la actividad petrolera como principal rubro de exportación de la renta petrolera. Y ahí está esa guerra convencional que nosotros enfrentamos a lo largo de estos años. Su objetivo central es apropiarse de la renta petrolera, apropiarse de las reservas petroleras, las máximas que tenemos nosotros a nivel del mundo. Y por supuesto,
Todo eso para buscar la manera de restaurar el sistema que nosotros hemos venido superando. Tenemos que hacer una pausa, Ramón. Al retorno continuamos conversando con Ramón Lobo, quien es vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya venimos.